Bien. Buenas tardes nuevamente. Señor presidente, yo lo que voy a hacer es una consideración general de la ordenanza, después hacemos tratamiento particular y le voy a pedir autorización para leer algunos tramos, dado la cantidad de puntos que tenemos que mencionar. Pero en primer lugar, agradezco a todos los presentes de hoy. Son vecinos comprometidos que se suman a esta asamblea y creo que me parece válido el reconocimiento. Y también un agradecimiento al equipo de la Secretaría de Finanzas de la MUNI que nos ayuda y nos da información para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con un amplio nivel de apertura, participación de reuniones, seguimiento de temas. Así que eso nos permite tener claridad para poder tomar las decisiones y en muchos casos, como se van a ir viendo reflejados, consensos desde los puntos que vamos a trabajar. También este mismo trabajo con la Comisión de Hacienda, agradecer a la Comisión de Hacienda que nos acompañó en este proceso y a todo el cuerpo deliberativo que van haciendo comentarios, preguntas y todo eso va enriqueciendo la normativa, el debate y a cada uno de los concejales en particular. Durante los últimos años, en el 3 de febrero hemos vivido un proceso tributario enfocado en la simplificación y la reducción de la carga impositiva. Una búsqueda permanente en la promoción de la transparencia, la simplificación de conceptos incluidos. Se trabajó la clarificación de normas y redacción. Esto empezó allá por el año 2021. ¿Sí? Ya llevamos 4 años, estamos para el 5º. Y me parece que ha ido mejorando muchísimo la calidad de nuestra normativa, tanto en la fiscal como en la impositiva. Dentro de los conceptos más importantes hemos trabajado revisando la vinculación que tienen las tasas con los servicios que se le brindan a los contribuyentes y a los vecinos. Trabajamos en una búsqueda permanente de incentivos en la atracción de inversiones y que sean generadores de empleo para los vecinos de 3 de febrero. Esta propuesta que estamos presentando claramente sigue esta línea de los años anteriores. Así que lo que vamos a encontrar en el análisis pormenorizado de la ordenanza impositiva es más reducción de tasas, simplificación normativa y de redacción para eliminar burocracia y discrecionalidad, y que sea mucho más fácil en los aspectos de la liquidación. Vamos a encontrar también fomento de actividades vinculadas con servicios para los vecinos. Vamos a ver temas de vida saludable y el sector de salud. Y por otro lado, como contraparte, van a observar que hay desincentivos por aquellas actividades que creemos que generan algún riesgo para la salud de los vecinos. Después también van a haber más simplificación de interpretación de la norma para dar certeza a los contribuyentes. Cuando una norma es clara, brinda transparencia y certeza. Y no hay discrecionalidad a los momentos de su liquidación. Los cambios más relevantes que vamos a encontrar, los vamos a encontrar en la tasa de inspección de seguridad y higiene. El primer cambio importante es la denominación, que viene aprobada de la ordenanza fiscal que acabamos de tratar y votar y aprobar, con una reafirmación de la alícuota general de 5 por 1000 y una tasa de progresividad de hasta el 75%. Ahí se trabajó mucho en una simplificación importante, que es actividades que tenían un tratamiento específico, en muchos casos sin una razón valedera, van a pasar a pagar la alícuota general. Esto de alguna manera reduce una dispersión de alícuotas especiales, mejora la liquidación y disminuye la carga de estas actividades que están contempladas. La mayoría, por no decir todas, aquellas actividades que pasan a la alícuota general van a mantener el riesgo, el monto mínimo que tenía establecido en la anterior. Un umbral mínimo que tiene cada uno de los contribuyentes en función de lo que factura y la alícuota que le corresponde. Se va a observar en el análisis que va a haber 3 rubros que van a aumentar su tasa, ¿sí? Que son los vinculados a la venta de cigarrillos, mayorista y minorista, como así también la comercialización de billetes de lotería, en una lucha que estamos haciendo desde el Consejo con la ludopatía y el tratamiento de esas cuestiones. Entonces lo vemos reflejado, de alguna manera, en las tasas que estamos colocándole en la impositiva de este año. Por otro lado, van a observar que tenemos una reducción de alícuotas en el sector salud. Este sector estaba siendo particularmente, vamos a llamarlo castigado de alguna manera, porque pasaba un esquema general, y va a ir a una tasa reducida especial, con el objetivo de que puedan aparecer nuevas inversiones sobre este rubro, ampliar servicios existentes y mejorar el acceso a la salud de los vecinos.
En lo que se refiere a derecho de oficina, ya se habló bastante respecto de este punto en el tratamiento de la ordenanza fiscal, pero quería mencionar cuáles eran los cambios que había, porque me parece que son interesantes y que hacen a los servicios que da la MUNI a sus vecinos. Una de las cosas que se va a eliminar es la eliminación de la certificación de firma o lo que tenían que pagar los vecinos para obtener un libre deuda de sus impuestos. Con la tecnología hoy no necesitamos tener esa carga adicional y de alguna manera baja la carga que tienen que pagar los vecinos para obtener un servicio de la municipalidad. Otro punto importante que simplifica mucho esto es la unificación de categorías en lo que hace a licencia de conducir y una reducción de las mismas, porque uno analiza la redacción de cómo se hace una licencia y la única que va a ser distinta en su costo va a ser la original, la primera vez que sacan. Pero después, la ampliación, la renovación, tanto particular como profesional, van a valer exactamente lo mismo, llevando los 92 módulos fiscales, que es el módulo actual, que tiene una ampliación. La baja en este sentido es importante porque una renovación profesional para que labura pagaba 329. Ir a 92 es un impacto para el bolsillo del laburante importante. Y lo ya mencionado de la eliminación de los certificados de libre deuda del registro de proveedores. En lo que hace a la modificación que van a encontrar en el derecho de inspección de ocupación, hay una eliminación muy pequeña, pero que es muy importante a los efectos de la transparencia. El ítem número 1 que estaba en la ordenanza anterior era un valor genérico para el uso de espacio público. Y eso de alguna manera podía dar discrecionalidad a determinar qué era espacio público. Entonces lo que se hizo es eliminó ese punto y se dejó taxativamente cuáles son las consideraciones de espacio público que deben estar grabadas. Otro monto que vamos a tener que ver el cambio y que me parece que es relevante porque le da algún grado de progresividad a esta tasa, es dentro de la tasa de servicios varios, hay muchos conceptos, y uno de esos conceptos es el arrendamiento de las instalaciones municipales. En ese sentido, anteriormente se pagaba un monto de 4.045 módulos fiscales, y hay un cambio que me parece muy interesante, hablando de esta progresividad, porque no aplica a todos el mismo monto, sino que lo discrimina en los casos de que si son entidades sin fin de lucro, con entrada gratuita, si son sociedades con entrada gratuita, si son entidades sin fin de lucro pero con entrada paga, y si son sociedades con entrada paga, pensando si hay un lucro o no en el uso de la instalación municipal. Estos son genéricamente los cambios, a grandes rasgos, porque después entraremos en particular, pero me parece que claramente esta ordenanza impositiva consolida el rumbo que venimos llevando hace muchos años de simplificación, de reducción de costos para actividades, el incentivo del desarrollo productivo, la coherencia normativa, la responsabilidad fiscal, que no es un punto menor, en poder tener una baja con un equilibrio presupuestario permanente, donde hay obras y hay servicios para los vecinos. Estamos apuntando a un municipio que reduce la burocracia, que acompaña la actividad, impulsa y promueve las nuevas inversiones, y al mismo tiempo cuida su sostenibilidad fiscal, aún con la tasa más baja de la provincia de Buenos Aires. Equilibra con precisión las necesidades del municipio, una carga tributaria baja para los vecinos, protege los recursos indispensables para garantizar el funcionamiento municipal con obras y mejora de servicios que reciben los vecinos. Así que, hecha esta descripción general, invito a cada uno de los participantes de esta asamblea a acompañar esta propuesta, que ha sido construida de manera colectiva y creo que es sumamente poderosa para la municipalidad y los vecinos de 3 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Casna. Donde hay cambios y donde no hay cambios. Sí, por eso. Yo un poco para los grandes contribuyentes que tal vez no lo sepan, me parecería que yo manifestar que en este capítulo no tengo cambios respecto de la ordenanza anterior. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, Romardo, concejal Casna. Sin conocer el caso particular, el año pasado, cuando hicimos la integración de los conceptos, en esa modificación se generó un índice de progresividad para repartir la carga que generaba en las propiedades de mayor alto valor y puede ser eso lo que le está impactando y por eso no le da estrictamente por la fórmula. Insisto, esto no conozco el caso puntual,
pero tal vez pasando por ingresos públicos lo va a poder resolver y le van a poder explicar cuál es la diferencia entre lo que viene en la boleta y la fórmula que él aplica. Sí recuerdo este concepto que se generó a raíz de una propuesta que hizo la oposición, que la tomamos, y con esa modificación salió votada el año pasado. Concejal Casna, ¿usted? Sí, yo quería comentar al contribuyente un poco que el mecanismo de actualización depende un poco de qué punta a punta se tome, puede dar cualquier valor. Yo me tomé el trabajo de hacer el de este año, que es el que estamos vigente, y el índice el cambio de módulo de acá a diciembre va a ser menor a la inflación actual. Porque de punta a punta a diciembre el cambio de módulo es del 25,47% y la inflación acumulada a octubre es del 24,80%. Con lo cual me faltan todavía calcular 2 meses y eso no se va a ver impactado en la TCG de este año. Siempre tengamos en cuenta que el mecanismo de actualización previsto contempla 2 meses para atrás porque es el momento en el cual la información está disponible en el INDEC para construir el índice. Gracias. Bien, en el capítulo segundo, que es la tasa de servicios especiales de limpieza e higiene, hay una eliminación de un ítem que estaba grabado tasa cero a los fines de eliminar la gravedad de este hecho, que son los servicios de desinfección de transportes escolares y remises de empresas fúnebres, que estaba grabado a tasa cero, y en pos de la simplificación se elimina directamente el ítem completo. Respecto de ese capítulo no tengo más cambios, señor presidente. Primero, me sorprendo, ¿no? Después de tantos años de... Espero que gratamente. Espero que gratamente. Sí, sí, la verdad que sí. Después de tantos años de hablar de esto, encontrar que el bloque opositor ve que lo que venimos haciendo hace tantos años es positivo y hace una propuesta en ese sentido, realmente satisface, ¿no? Ahora, a veces hay que analizar un poco más cuáles son los impactos reales y la forma en que se hace una reducción de tasas. Porque nosotros la reducción de tasas que venimos haciendo viene siendo muy gradual, analizando el impacto fiscal que está teniendo, viendo cómo responde la sociedad, los vecinos, los contribuyentes a esos cambios. Y no vemos necesario seguir reduciendo la tasa. Hoy es la tasa más baja del conurbano, claramente. Pilar 1.10%, Matanza el 1%, José C. Paz 1%, Hurlingham 0.98%, San Fernando 0.85%, Lanús 0.80%. Estamos hablando de tasas en el umbral que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, es importante destacar 2 cosas que nosotros desde hace también 4 o 5 años con las ordenanzas de promoción y empleo venimos apoyando y apuntalando ese segmento más pequeño, ¿sí? En apoyarlos y ayudarlos con desgravaciones impositivas, subsidios y la reducción de tasas también tiene un límite, porque en algún momento la curva del Laffer da toda la vuelta. Entonces hay que tener en cuenta cómo va a ser ese impacto. Nosotros, con esta tasa que estamos manejando hoy, tenemos un presupuesto equilibrado, un presupuesto sano, que ha generado un superávit fiscal en el último ejercicio, y con lo cual se van a hacer obras con ese superávit con fondos municipales. Entonces, la verdad que hacer una baja de tasa sin hacer ese análisis previo de cuál es el impacto, porque una cosa es lo que propone el Excel, cantidad por contribuyente, por tasa, pero hay que ver cómo responde la sociedad en los formatos de pago. Yo creo que esa es una razón por la cual no tomamos la propuesta, no porque no estemos de acuerdo con la baja de tasa y la reducción y creamos que es una herramienta artífice
para que los comercios e industrias puedan estar disponiendo recursos en inversiones y en su trabajo, sino porque hoy tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos los recursos como para hacerlo, entonces, ¿por qué dejar esos recursos fuera del municipio para hacer las obras? Concejal Casna. Sí, yo creo que nosotros en la gestión municipal hemos demostrado sobradamente que apoyamos a los comerciantes y a los industriales de 3 de febrero. O refrescar el criterio que se adoptó al momento de hacer esta transferencia de regímenes especiales con tasas diferenciadas a llevarlo a la escala general. Hay un criterio de incentivo de actividades, como es el de salud, que acaba de explicar la concejal propinante. Hay otro criterio de gravarlo, porque creemos que es nocivo para la salud, como es la parte vinculada con cigarrillos y tabaco. Y después hay un criterio mucho más genérico, que es de simplificación a los efectos de la liquidación, que no tenga una tasa específica, sino que esté vinculado con la alícuota general que pagan todos los contribuyentes. En ese sentido, lo que quería terminar remarcando es, no es que le tiene que ir mal a una actividad para que nosotros las hagamos sagrada, es un criterio que se toma en la construcción de la tabla y en la construcción de la simplificación a los efectos de la liquidación. Entonces, es técnico, tiene un impacto de reducción, pero no tiene la significancia para que tenga que tener una alícuota diferenciada. Entonces, me parece que si nosotros miramos ese objetivo, hay un montón de actividades que no estamos definiendo le va bien, le va mal, le va bien, le va mal y se pone la tasa. No, van a la general porque no hay una razón para que tenga una diferenciada. Ese es un poco el objetivo. Y quería hacer mención a un tema que cuando la oposición nos presentó el proyecto de reducción, mencionó algunas actividades que no estaban de acuerdo en que vayan a la general, pero esa actividad quiero aclarar que no van a la general, mantienen su situación existente en la fiscal anterior, que son estaciones de servicio, comercialización de comestibles, mayoristas y o distribuidores y empresas de transporte de cargas. Esas no tienen ningún cambio por parte propuesto por el Ejecutivo, entonces no es real que están yendo de la particular a la general. Gracias. Casna. Sí, yo quería hacer una consideración para que figure en la taquigráfica también, porque cuando hablamos de la simplificación en la tabla a los efectos de la liquidación, siempre se habló de una reasignación de recursos, y cuando uno analiza la tabla en un antes y después, 2025, 2026, no todos son en una reasignación de recursos. Hay muchas actividades, administración, propiedades, espacio de compra, cochería, servicios prestados por rematadores, martillero, intermediario, que tenían fija del 0,5 y hoy llevados a la tabla pagan del 0,5 al 8,75. O sea, están en la base mínima de las alícuotas posibles. Entonces, de ir a una fija del 0,5 a tener uno por facturación que empieza en el 0,5, ahí no estoy resignando recursos. Porque si factura más de ese umbral, va a tener que pagar en el umbral que le corresponde. Entonces no hay una resignación de recursos. No, la simplificación no está atada a la resignación de recursos. Hay conceptos que sí, puede ser que va hacia abajo, ¿sí? Hay conceptos que pagan el 1 y van a pasar a pagar entre el 0,5 y el 0,875, pero hay muchos otros que tienen tasa fija del 0,5 que van a la tabla. Entonces pagan entre el 0,5 y el 0,875. Y el otro punto importante es que en todos los casos se mantienen los mínimos. Entonces, los mínimos hace de tope, de base, de pago de cada uno de los contribuyentes. Entonces, lo que quiero dejar claro no es que se resignan recursos en todas las recategorizaciones. Y además, para nosotros seguimos trabajando en la baja de tasas, con lo cual, digamos, sería una continuidad de la política que venimos efectuando, pero no es genérica. Hay muchos que tienen una tasa fija baja, ¿sí? Y van a ir a la alícuota general. Entonces no tiene reasignación de recursos. Gracias.
Sí, bueno, el año pasado nosotros lo que hicimos fue facultar al Ejecutivo para que hiciera el nomenclador lo hizo, se está utilizando, se está efectuando el recobro, el mismo fue publicado en el boletín oficial de libre disponibilidad y accesibilidad para todos. La única alternativa que podemos ver, porque esto no tenemos el nomenclador para analizar dentro del texto a estudiar, es incorporar una futuro anexo, o sea, sería una alternativa para el futuro. Hoy está funcionando, publicado, en ejecución, y lo que nosotros hicimos como asamblea es facultarlo a que lo hiciera. No hay nada ilegal ni oculto en este punto. La normativa salió por un decreto, se publicó en el boletín oficial y se empezó a ejecutar el recobro a través del mismo. Gracias. Sí, concejal Reguina, concejal Gransurger, concejal Cana. Sí, la verdad que nosotros analizamos la propuesta con mucho interés. Estuvo muy bien formulada, muy bien presentada, la verdad que muy bueno el trabajo. Yo creo que hay que analizarlo un poco más, me parece que nos tenemos que llevar esta tarea. Sí veo algunas cuestiones que son para trabajarla, que son perfectibles. Primero, en primer lugar, recuerdo que el año pasado nosotros hicimos una apertura que le dio mayor proporcionalidad a esta estructura de monotasa. Tenía menos categorías, se generaron 2 categorías, una arriba y una abajo, para darle mayor proporcionalidad. Y eso mejoró. Con lo cual no descarto que nos llevemos esto para hacer un análisis más profundo, saber si necesita un nuevo ajuste. Sí veo tal vez en la mecánica de la propuesta algo que sería como un paso atrás en lo que hemos hecho con monotasa, porque al llevar a una tasa plana sobre ingresos determinada, va a obligar al contribuyente a hacer una declaración jurada, a hacer una presentación para determinar cuánto va a tener que pagar. Y un poco lo que se busca cuando se hizo la monotasa es que la persona tenga un monto fijo y claro sin esa formalidad de hacer una presentación de declaración jurada. Entonces, tal vez hay que adecuar el mecanismo, tal vez hay que adecuar los umbrales. Creo que es para estudiarlo más profundamente porque cuando uno mira los porcentajes de tasa efectiva, puede haber un toque de proporcionalidad, pero también me gustaría llevarlo a ramo en términos absolutos de cuánto estamos hablando para un contribuyente en el caso de la tasa de la categoría máxima y de la categoría mínima. En el caso de la categoría mínima, que es una facturación mensual de 750.000 pesos, estamos hablando de 7.980 pesos. Le digo porque cuando uno lo ve a valor absoluto, uno habla de 7.980 pesos y dice, no es nada. Y cuando me voy al punto de la mensual en la categoría más alta, que es la K, ¿sí? Con una facturación mensual de 7.900.000, estamos hablando de 24.000 pesos. ¿Sí? Que también, en términos relativos de 24.000 en un entorno de 7.900 de facturación, parece como que tiene gusto a poco, lo que ¿no? Suena a poquito. Pero me parece que hay que llevárselo, hay que mirarlo mucho más detenidamente y buscarle un mecanismo que tal vez necesite algún umbral más o un mecanismo distinto. No nos deberíamos salir mucho de este mecanismo de valor cuota fija, porque esto tiene una alineación con el monotributo, sus características y su facturación, con el impuesto provincial fijo también simplificado, que es el ingreso bruto simplificado, y son los típicos comerciantes y empresas las que usan los 3 mecanismos juntos. Entonces, si yo a ese contribuyente le agrego la necesidad de hacer una declaración jurada para hacer la determinación y multiplicar por el 4%, creo que le complicó la vida. Así que quería hacer este comentario respecto del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Carna.